Haciendo historia súper larga y corta, yo pasé por un proceso de divorcio bien difícil. Si tú quieres ser conservador, estamos cool. Fantástico. Brutal. Vive tu vida, te Brutal. bendice, excelente. Pero hay de ti si tú te pones a juzgar a quien no se ve como tú. Cualquiera puede cuestionar tu teología, lo que tú crees, lo que tú no crees, pero Sí, lo que cierto. tú has vivido, Exactamente. eso es tan privado, eso es tan personal. Servirle a Dios por miedo. Pea, 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 pea. Bienvenidos a este podcast exitoso y viral. Aquí estamos nuevamente en Esta es la que hay, episodio número 8. Y este día es muy especial para mí, ¿verdad, Mel? Ay, sí. ¿Por qué será? Estoy bien emocionada. Como que el setup se ve diferente. Y es porque tenemos un invitado especial. ¡Wow! Tenemos a José Pedraza, un amigo de muchos años. No voy a hablar mucho, preséntate. ¿Qué puedo decir de mí? Pues de mí lo que puedo decir es que soy un comunicador apasionado. Esa hambre por la comunicación me ha llevado a desarrollar eso en diferentes áreas, incluyendo el ministerio, y soy el pastor líder de una linda, saludable y no religiosa iglesia. importante, muy ¿En dónde importante. está ubicada? Juncos y Bayamón, ¿Cómo se llama? Revival Church. Búsquelan como Revival Church. Aleluya. Aquí estamos. Así que sí, hoy Pedraza me escribió que iba a estar por acá por estos lares y lo invitamos al estudio de Esta es la que hay, que el estudio es la sala de mi casa, claro que sí. Y aquí estamos nuevamente. Queremos tener una conversación súper espontánea, súper nice. Primero quiero darle gracias a todas esas personas que nos han dado support, tanto los que nos aman como los que nos odian, porque gracias a todos ellos, pues, ha llegado el mensaje a muchas vidas y eso es lo que importa. Yo quiero tirar algo bien random, así bien random. Nada, miren. Para los que no saben, yo conozco a Pedraza hace par de años. ¿Hace cuántos años yo te conozco, Pedraza? Yo creo que más de... ¿Más de 10? Sí. Más de 10 añitos. Y yo les voy a decir que no es el Pedraza que yo conozco. Ha cambiado mucho. Dale, Amén, amén. Amén, amén. Ha cambiado mucho. Yo creo que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Creo que ha madurado muchísimo. Pero yo quería hacerte una pregunta porque, no sé, posiblemente tú ves ese Pedraza y te ves ahora. Ujú. ¿Nunca te has preguntado cuando estabas en esos momentos donde posiblemente había muchos aspectos de la religiosidad que te habían forjado y te habían desarrollado en tu ministerio que no necesariamente eran correctos, ¿verdad? Pero era lo que tú aprendiste. ¿Nunca te has puesto a pensar, wow, maybe cuántas vidas yo sin querer pude haber afectado o posiblemente ahora lo pienso y digo, wow, maybe no debía haber hecho esto? ¿Nunca te ha pasado por la mente? Full. Yo creo que esa es una de las razones principales por las que yo he sido bien vocal acerca de lo que pienso ahora. Sí. Porque obviamente yo vengo de un sistema bien diferente, Sí. de una enseñanza de liderazgo súper diferente. Y yo considero que inconscientemente, ¿verdad? Porque uno no piensa que lo está haciendo para dañar a la gente. Tú consideras que tú estás manteniendo el legado, haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una de las razones por las que cuando empieza mi proceso de transición, aunque comienza con mi manera de pensar, se refleja después de otra manera, pero comienza con mi manera de pensar, esa es la razón por la que yo digo, no, si yo fui así de agresivo, así de vocal, así de ruidoso con relación a lo que yo pensaba back then, yo tengo que asumir la misma valentía, aunque yo sé que el resultado va a ser bien diferente y el hate que yo voy a recibir va a ser diferente, pero yo tengo que hacerlo porque inconscientemente yo puedo haber lastimado gente y yo tengo que arreglar eso. So, yo creo que eso es lo que me hace a mí ser ahora esta persona que yo pienso así, bueno. Que Pues, tú puedes ver que tú siempre fuiste de una forma. claro, claro, claro. Simplemente que en ese momento no se veía correcto el proyectarte como realmente tú eras. Definitivo. No, y obviamente también el hecho de todo eso es que yo era una persona que estaba fracturada. Había logrado esconderlo bien porque el legalismo religioso te enseña eso. Y tú escondes todas esas fracturas porque tú tienes miedo al rechazo. Entonces, como tú no quieres que te ¿Verdad? rechacen, pues tú te amoldas para caer. Pero en el proceso es que yo empiezo a cambiar de manera de pensar. Y como yo he sido así, yo siempre he sido bien vocal con mis opiniones, pues
cambió un poco y recibí de parte de Dios muchas lecciones de vida, con interacciones con personas que amo, a personas en las que yo me manejé de la manera que yo estaba acostumbrado y me fui a casa y no podía dormir. Y entonces era el Espíritu Santo haciéndome consciente como que lo estás haciendo mal. Tienes que arreglar esto. Y ha sido bien largo el proceso, ha sido bien largo. Y yo sé que esto no es una entrevista, pero quiero, de verdad, me mata la curiosidad. Dale. A mí me mata la curiosidad porque yo conozco a Pedraza hace mucho tiempo, pero no, habíamos estado muchos años de no hablar así, ¿verdad? Cada cual en su vida. Pedraza radica en Puerto Rico, yo estoy acá. Yo sé que en tu episodio, en tu podcast, dijiste Ajá. que te cansaste. Ajá. Pero realmente, y no lo estoy preguntando en son de verdad me mata la curiosidad. También yo quisiera que la gente viera. Sí. Porque todo lo que tú digas aquí, mucha gente lo va a ver y se van a identificar contigo. Ajá. O sea, aquí podemos ser vulnerables. ¿Qué pasó? ¿Qué evento en tu vida pasó? Te cansaste, perfecto. Pero ¿qué te hizo cansarte? ¿Qué pasó en tu vida que te hizo, como yo conté de mi vida, que comí tierra? Y Dios empezó a trabajar conmigo desde ahí. ¿Qué pasó en tu vida? Haciendo historia súper larga, corta, yo pasé por un proceso de divorcio bien difícil. Fui diagnosticado con una depresión severa mayor, con ataques de pánico y ansiedad, insomnio y otro montón de cosas. Y en medio de ese proceso, yo me di cuenta como Job, no es hasta que yo toco fondo que yo me doy cuenta que yo creía que yo conocía a Dios y no lo conocía. Porque durante muchos años yo estuve predicando y durante esos 2 años que yo estuve, by the way, en la Florida viviendo, en una depresión brutal, perdí trabajo, perdí ministerio, perdí todo, no como el efecto del divorcio directamente, no porque yo tuviera que renunciar porque yo cometí alguna falta, sino más bien porque el proceso a mí me rompió tanto que yo tomé rebeldía contra Dios y dije, Nacho, yo no voy a volver a predicar. Claro, el proceso me hizo darme cuenta que yo venía roto desde mucho antes. Y que yo le había invertido al matrimonio la esperanza que el matrimonio me salvara. ¿Ves? Entonces yo estoy esperando que me salven de esas partes oscuras de mí que yo no tengo la valentía de admitir porque el legalismo no me permite. ¿Ves? Y en ese proceso me doy cuenta que la vida pasa y tú te casas para toda la vida y termina no durando para toda la vida. Y cuando yo llego a ese punto que yo empiezo a darme cuenta el nivel de frustración y todo lo demás que me lleva a esta condición psiquiátrica bien difícil, es porque yo fui medicado por un psiquiatra y todo eso. ¿Busco ayuda? Para la depresión, por la ansiedad. Todas las semanas estaba sentado con un psicólogo, porque de verdad yo estaba bien mal. Ahí entonces yo empiezo a darme cuenta que el profeta José Pedraza es mi alter ego. Que eso es un personaje. Que eso en verdad nunca he sido yo. Que sí eso habla de la manera en la que Dios me usa, pero que la manera en la que esa persona se interactúa con la gente, ese no soy yo. Y la manera en la que esa persona se comporta en público, no soy yo. Y lo que piensa esa persona, el profeta, el pastor, el evangelista, ese no soy yo en verdad. Eso fue lo que yo conocí de ti. Claro. En ese ahí momento. yo empiezo a entrar en un proceso de restauración y de sanidad que me tomó más de 2 años. O sea, hay cosas de las que yo puedo hablar ahora que yo voy a cumplir 10 años divorciado. Que yo, aunque ya las terapias me dieron de alta hace años, yo tuve la valentía de hablar de ciertas cosas ahora. Y yo creo que ese proceso de fractura, ese proceso de rastrear las grietas, empezó a cambiar mi manera de pensar, empezó a darme cuenta que por muchos años yo me había convertido en un producto del sistema de la iglesia. Entonces, como mi crianza decía esto, mis mentores decían esto, las iglesias donde yo iba decían esto y todo el mundo decía algo, pues de cada lugar para complacer a un sector yo agarré una parte y empecé a ensamblar a este personaje que no tenía nada que ver conmigo. Y luego de eso, yo cambio de entorno por completo, ¿verdad? Yo lo perdí todo, whatever, lo que sea. Y me veo en la necesidad de cambiar de entorno. Y en ese cambio de entorno caigo en un sistema de iglesias totalmente diferente.
tengo un choque cultural bestial y en ese proceso empieza entonces esta metamorfosis de está bien ser tú, no pasa nada, no se va a acabar el Pecado, mundo. no te vas para el infierno. No se va a acabar el mundo, Dios también sabía eso. Y este tipo de cosas que me empiezan a reconciliar con la bondad de Dios. Me cambiaron esa idea de un Dios tirano que está sentado en un trono con un látigo en la mano. Me Exacto. cambiaron esa idea de Dios y me reconciliaron con la bondad de Dios, con la gracia de Dios. Y ahí estoy aprendiendo todavía, conociéndome todavía. Pero yo creo que el resultado de eso ha sido brutal. Qué lindo. Y yo me pregunto si en ese tiempo tú... Porque a mí me pasó, tú sabes que yo me divorcié. Ajá. Y realmente la iglesia para la que tú te desgastabas, cuando digo la iglesia no una en particular, sino a la que tú predicabas y evangelizabas, Sí. etcétera, ¿realmente trabajaron a favor de restaurarte? No. A mí me tuvo que restaurar Dios porque la Así iglesia es. no hace esas cosas. Ya. Yo tuve una sola persona con quien grabé hace poco un episodio, que es mi pastor, es mi mentor, es la persona que me ungió al ministerio y me envió a Puerto Rico. Una sola persona. Porque cuando yo empecé a pasar por el proceso del divorcio, eso es demasiado sucio como para que Dios pueda hacer algo con eso. Exacto. Entonces la gente quita las manos de ahí. Y No se quieren manchar. las 200 y pico de iglesias que yo prediqué por año, nadie me dio una profecía, nadie me llamó para orar por mí. Nadie quería que tú predicaras en las iglesias de Nadie tuvo un ellos. sueño, nadie tuvo una visión, nada. Y este hombre, que es el pastor Jari Nieves, que es mi pastor, literalmente me asumió en un proceso bien difícil. Que lo único que él iba a hacer era meterse en problemas. Y el hecho de que él tomara ownership del quebranto de mi vida y empezara a trabajar conmigo y ayudarme. En un momento mi depresión fue tan y tan profunda que yo, por recomendaciones del psiquiatra, yo terminé viviendo en la casa de él. Oh, wow. Porque yo no podía estar solo. Como con un tutor. Tienes Full. que tener un tutor, literalmente. Full. Wow, qué O sea, a impresionante. ese nivel. Para los pastores que dicen y las iglesias que predican que buscar ayuda psicológica y psiquiátrica es del diablo porque solamente Jesús hace la obra, escuchen este testimonio. Gracias y buenas noches. Eso fue brutal dentro de todo porque Pastor Harry hacían 5 años, había quedado viudo a los 35 años con 2 hijos. So, él me abre las puertas de su casa y en la puerta al lado del cuarto que él me cedió hay una niña de 17 años, que es su hija. Ujú. Y él no pensó en que él no me conocía demasiado bien como para meterme a vivir en su casa. Por eso es que yo amo a ese hombre de una manera. Qué brutal. Porque claro, yo lo veo así porque ahora yo tengo 31 años. Ujú. Ahora mi mentalidad ya no es de chamaquito. Ya yo estoy Claro. pensando un papá con una Tu hija. diantre. Yo soy yo con una hija. A mí me da la pena del mundo, pero el predicador va a tener que buscar dónde vivir. Va para el driveway. Porque Sí. porque los frutos no se ven. Porque las apariencias no hay manera de tú saber. Agárrate de ahí, Mel. Ay, Sí, te hice la viste. Agárrate. So, no hay, Hace conexión. ay, sí, tú sabes. Esto es lo que yo hago para vivir, mis queridas hermanas. Amén, la gloria sea para papá. Yo soy el que conecta esos temas y hace esas cosas. No hay, no hay forma de saber. So, ¿qué le garantizaba a él que sus hijos de 17 años y de 14 años iban a estar seguros con un tipo de 25 años en un cuarto deprimido, en Y un que- 20 por exacto. 20, que no se baña, que no come, que no mira por la ventana, Que no está en su mejor momento. que punto. no estoy en mis cabales mentales, yo no estoy... O sea, yo lo amo tanto a ese hombre, yo lo respeto tanto porque literalmente él asumió el proceso, fue paciente conmigo, me restauró. Empático. Me hizo parte de su iglesia, me dejó servir roto, porque él sabía que el altar me iba a sanar. Otro tema. Y me dijo, cógelo con calma, pero no te quedes porque tú sabes que tienes un llamado y el altar te va a dar vida. Chachi, fue casi una profecía, porque literalmente eso empezó a cambiarme. Déjame apuntar ese bullet por ahorita porque de ese bullet me Apúntalo, voy a que te agarrar. voy- apúntalo, Te vas a apúntalo. apuntar amiga, ¿quieres zumbar un tema ahí a lo que yo Sí. apunte ese bullet? Porque ese bullet está bien interesante. No creo que se me olvide. yo tenía como que el deseo Ajá. de hablar un poco sobre lo que son los frutos del Espíritu, porque últimamente hemos recibido mucho feedback en nuestros videos
¿verdad? De personas que alegan que nosotras, que por lo que ellos ven en nuestros videos, que nosotras no tenemos frutos del Espíritu. Ujú. Entonces eso me hace pensar, pero ok, pero ¿qué son los frutos del Espíritu? Y cómo estas personas pueden asumir eso si lo que están viendo es una imagen a través de una pantalla. Claro. Yo pienso, mira, yo de los frutos pienso esto. Hay dos tipos de frutos que produce el creyente. Unos frutos que testifican de la salvación y unos frutos que testifican de los salvados. Los frutos que testifican de la salvación son esas cosas que se producen como un querer y un hacer que el Espíritu Santo pone dentro de la gente. Esas cosas con las que tú buscas que tu vida sea una vida para la gloria de Dios y la gente sepa que hay algo de Dios que está ocurriendo en tu vida. Y están estos otros que nosotros le llamamos los frutos del Espíritu, que en realidad es un solo fruto. Porque si tú miras Gálatas capítulo número 5, habla de 9 manifestaciones de un mismo fruto. Y ese fruto del Espíritu es estrictamente conductual. O sea, tú miras la descripción de Gálatas capítulo número 5 y de la única manera en la que tú puedes determinar esos frutos es por causa del manejo de la conducta de las personas. So, no hay forma de ver esos frutos a menos de que no conozcan tu conducta. Buenas noches. So, eso es una evaluación irresponsable. Es un juicio que están enjuiciando. Eso es una evaluación prejuiciosa. Ujú. Y obviamente es la evidencia de que ellos no tienen frutos del Espíritu. Agárrate. Agárrense. Pero mira, y aún así yo pienso que si tú conoces a una persona, tú tienes que conocer la profundidad. Porque aún así, yo conociéndote, tú puedes estar fakeando Full. tu conducta porque quieres, no sé, caerme bien o viceversa, whatever. So, yo pienso que hacer ese juicio en alguien que tú no conoces y en base a apariencia, ¿no? Porque tú tienes tatuaje y tienes pantalla, pues tú no tienes frutos del Espíritu. Que básicamente en eso han basado todas sus opiniones, en cómo nos vemos. Ok. Han basado sus opiniones en cómo nos vemos, en cómo nos expresamos, que no es otra cosa de simplemente hablar... Como estamos hablando como ahora. estamos hablando exactamente ahora. Ujú. No somos lo suficientemente elocuentes frente a la cámara o maybe hablar de una forma que a la gente le agrade y le caiga bonito. O quizás como que usar más jerga cristiana. No Ya, sé. sí, tú sabes que estar alabando el resto del podcast y viéndonos en descanso, etcétera. Claro. Y ya, eso básicamente ha sido el feedback negativo, todo en base a cómo nos vemos. Y curiosamente, son personas bien extremadamente legalistas. Obviamente nosotras Que hacemos cuando nuestro tú entras, estudio. cuando tú entras al profile dice siervo Siervo de del Jesús. Altísimo, 1, 2, 3, 4, 7, 7, 7. Amén, amén. Yo pienso que... honestamente, yo pienso que en el 80% de los casos, porque no se puede generalizar, y yo creo realmente que hay gente que vive ese tipo de fe cristiana y lo viven. Pero en el 80% de los casos eso es embuste. Y tú sabes que yo no tengo ningún problema con... Si tú quieres ser conservador, estamos cool. Fantástico. Brutal. Vive tu vida, te Brutal. bendice, excelente. Pero hay de ti si tú te pones a juzgar a quien no se ve como tú. Ahí es que está mi problema. Yo tengo mucha gente conservadora que conozco que somos amigos, nos llevamos súper bien. Pero eso no te da derecho a juzgarme a mí. Y ahí es que está el problema. Cuando tú pretendes que todo el mundo se quiera ver como tú. Tú quieres que todo el mundo se vea como tú. Y no solo juzgar. Loca, nos mandan para el infierno. Sí, somos Jezabel. Inclusive yo he puesto a pensar que maybe los huesos de Jezabel se están revolcando y diciendo, ¿por qué me culpan de todo? La pobre Jezabel no tiene culpa de todo. Déjenla en paz. Sí, yo creo que es que esto viene de esta cultura controladora. De hecho, para ustedes debe ser más complicado porque ustedes son mujeres. Eso es así, Sí. varón. Y la cultura de la iglesia no solamente es legalista, es machista. Es correcto. Punto. La mujer que habla mucho es un problema dentro de la iglesia. Eso es así. La mujer que lidera mucho es un problema dentro de la iglesia porque está ay. usurpando el liderazgo de su esposo, porque está usurpando el sacerdocio, Dale, ey. etcétera. Porque esa es la cultura. Una cultura errada, una cultura que está cimentada en el abuso. Punto, se acabó. Lo que pasa es que nosotros tapamos mucho esas cosas. Pero yo considero que la inmensa mayoría de las personas que tienen este tipo de manera de pensar es el resultado de la frustración de no poder vivir. No poder vivir la vida que quieren sintiendo que agradan a Dios. Porque cuando tú estás adoctrinado para pensar de cierta manera es bien Sí, complicado. porque tú estás despojarte dejándote de llevar eso. por los placeres de la carne. Claro. Ellos se ponen a pensar que si tú estás viviendo, por ejemplo, hoy, si tú me preguntas, Joanny, ¿cómo tú te sientes hoy? Yo me siento plena y feliz. Yo me siento libre. Yo me siento bien. Yo no siento mi conciencia sucia. Yo me siento en paz. Yo puedo
reconciliar mis sueños sin ningún tipo de problema. No siento en este momento que le debo nada a nadie. Y yo me siento en paz y feliz. Y tú sentirte en paz y feliz, la gente lo traduce como que tú estás complaciendo los deseos de tu carne. Claro. Es de montres. El deseo de mi carne es comer porqueritas y merienditas y galletitas a la medianoche. Eso no está tan mal. Déjenme en paz, déjenme ser feliz. Yo de hecho, yo hablo mucho de esto de en la iglesia porque la gente que llega por lo que conocía de mí y se encuentra con quien yo soy ahora, yo soy dos personas totalmente diferentes. Y yo le digo mucho a las personas, como que ustedes me ven así ahora, pero yo te juro a ti que yo soy 10 veces más espiritual que lo que tú conocías de mí. Exactamente. Es que ese es el punto. Lo que pasa es que yo me veía como la gente quiere que yo me vea. Pero yo te garantizo y a ti ahora espiritualmente eres mucho más maduro de lo que que eras antes. no. Y fuera de la madurez, olvídate de la madurez, porque la madurez es otro tema. Yo busco a Dios de verdad ahora. Exacto. O sea, ahora Tienes yo, relación. ahora Eres yo intencional. oro, antes yo decía que, no sé si tú me entiendes. Claro que te entiendo, amigo, claro que sí. Ahora es real para mí. Es real. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotras. Nosotras compartimos, nosotras ahora podemos decir diantre, nosotras sacamos tiempo diario para tener relación con Dios. Definitivo. Porque no tienes que convertirte en otra persona para eso. Es bien agotador. Cuando tú vives desde una máscara y un disfraz, eso es bien agotador. Y yo pienso que Dios quiere usar tu personalidad Claro. para atraer a otras personas a Él también. Claro Por algo que Él te sí. creó así. Claro. Bueno, yo lo dije en tu podcast, el testimonio. Yo creo que Dios utiliza el conocimiento, el contexto y la historia de la gente para tratar con ellos. Y eso es lo que hace de la experiencia con Dios una experiencia bien personal. Cualquiera puede cuestionar tu teología, lo que tú crees, lo que tú no crees, pero Sí, lo sí. que tú has vivido, Exactamente. eso es tan privado, eso es tan personal. Y hablábamos hace un ratito acerca de esto porque nosotros tenemos la tendencia de pensar que mis experiencias personales son las que establecen la vara con la que yo mido cómo debe vivir la gente. Correcto. So, si Dios me pidió a mí que yo me afeite la barba, pues todo el mundo se tiene que afeitar la barba porque eso no se- Eso sí, amén. Y ese proceso de generalización es bien peligroso porque eso es lo que hace que eso es lo que hace que nosotros veamos tantas iglesias cristianas con funciones que parecieran sectarias, Literal. de control, de manipulación, etcétera. Pero ese es el resultado de personas que han querido imponerle a otros el trato de Dios con ellos. Yo puedo entender que Dios trate contigo de esa manera. Eso es Claro que fantástico. sí. Pero que esa sea la manera en la que ahora todo el mundo se tiene que conducir porque tú sientes que así te tienes que conducir tú, es bien complicado porque desvinculamos a Dios de esa relación personal con el hombre. Volvemos a Dios, este Dios trascendente que está por allá arriba en el cielo, dando órdenes Lejos, que todo el mundo inalcanzable. que todo el mundo tiene que acatar y que nunca se relacionan directamente conmigo. Correcto. Y realmente, primero, eso es otro Dios. Y segundo, eso no es conocer a Dios. Yo tengo buenos amigos que son bien opuestos a mí. Yo tengo buenos amigos que me dicen que no me pueden invitar. Y eso está bien. Eso está nice. Nadie se le quita el sueño por eso. Yo a uno de ellos, yo le dije, papi, yo perdí la fiebre por predicar hace mucho rato. Yo predico todos los domingos en mi iglesia y eso es suficiente. Pero estamos aprendiendo a ser amigos ahora que tenemos una diversidad más marcada. Ujú. Porque para algunos de ellos eso es una loquera. Ah, pero ¿qué loquera? A mí no me dio ninguna loquera. Este siempre he sido yo y me reconcilié conmigo. Exacto. Dejé de pensar en ti y estoy pensando en mí. Dejé de pensar cómo tú crees que yo debo relacionarme con Dios y me estoy relacionando con Dios basado en mi trato personal con Dios. Pero nada, le enviamos saludos a todas Muchas esos. bendiciones para todas esas personas, claro que sí. Aquí estamos. Están orando por alimentando el ustedes. algoritmo. El Señor los bendiga. Muchas gracias por su Exactamente. ayuda. Pero ¿sabes qué? Hay uno que otro conservador en nuestras redes sociales que son nuestros superfans, déjame decirte. Ellos nos comentan, no, en todos los videos, pero están ahí siguiéndonos. Y tenemos un super amigo que no vamos a mencionar su nombre, que él no sabe que lo queremos y lo adoramos. Él no sabe lo mucho que lo Él queremos. no sabe cómo nos ha hecho él ya con sus comentarios. Sí. Realmente, genuinamente, no Sí, siendo sí, sí. sarcástica. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Nos lo gozamos en cantidad. Pero algo que yo aprecié de él, fíjate, es que él nos escribió por DM. Y eso fue al principio. Al principio como que nos empezó a tirar la ver y va, y ustedes están mal, la santidad que dónde está. Y nosotros pues, nos empezamos a vacilar. Sencilla como nosotras somos, chulita. Y empezamos a vacilar y él se amotinó. Bueno, no se rían. Yo, pero no te vayas, mi amor. Quédate con nosotros conversando. Y el tipo se molestó, pero
Después al otro día o los 2 días después, él nos escribe por el DM y dice, mira, yo les quiero pedir perdón, que yo no debía hablarles así. Es que mira, es que de donde yo vengo, es que yo vine de una vida bien oscura, yo vengo de la calle. Y yo le dije, eso está bien. Y yo te entiendo y lo respeto. Y ¿sabes una cosa? Tú mismo te estás contestando. Claro. Tu experiencia no es la misma que la mía. Y tu experiencia requiere Tu estos experiencia límites para que tú puedas correcto, mantenerte. Correcto. Y le Claro. dije, posiblemente hay cosas en tu vida que el espíritu se contricte en ti y no puedes hacer, porque así es que Dios quiere trabajar contigo. Y le dije, ¿sabes una cosa? No hay problema con eso. Eso no está mal, esa es tu experiencia. Full. Pero tu experiencia no es como la de nosotras. Y hay cosas que tú has pasado que aunque la apariencia se vea opuesta, yo no he pasado por nada de eso que tú has pasado. So, yo posiblemente no te puedo entender. Pero el tú no entenderme a mí no te da el derecho de juzgar. Y tienes que aprender a simplemente respetar a cada persona. Porque tú no conoces el proceso de cada quien. So, él se tomó el tiempo de tener esa conversación. Y créeme que desde yo verlo, yo sabía Claro. que él era conservador a ese extremo por algo. Claro. Pero sí tenemos ese tipo de seguidores. Yo creo que a veces nosotros ignoramos el hecho de cuán personal es Dios. Dios es bien personal. Y tiene que ver el trato. Dios siempre se ha revelado al hombre circunscrito a la necesidad del ser humano. Dios se ha mostrado proveedor cuando el ser humano necesita provisión. Dios se ha mostrado sanador cuando el ser humano está enfermo. Dios se ha mostrado como un Dios de gracia cuando el ser humano se cae. Dime cómo tú estás y yo te voy a decir cómo Dios se te va a revelar, porque Dios se revela amarrado a eso, a cómo el ser humano necesita verlo. Y a veces nosotros podemos diferir de muchas cosas, pero el dueño de la revelación es Dios mismo. Dios decide cómo se muestra a cada persona. Como le dé la gana. Y a nosotros se nos hace bien difícil porque nosotros no sabemos manejar la diversidad. Nosotros no sabemos. La diversidad es una mala palabra. Sí, es como decir estrategia, diversidad. Tú no puedes mencionar eso porque tú estás llamando al diablo, Claro. literalmente. Que de hecho, la diversidad tiene una manera específica de verse para la gente y la diversidad tiene colores específicos de verse para la gente. Claro. Porque tenemos un nivel absurdo de desconocimiento y de ignorancia. Y ese nivel nos hace tratar de avanzar con los ojos cerrados. Y decir que la ignorancia es atrevida, amigo. Y lo que está buscando Dios y lo que está haciendo Dios a través de ustedes es crear esa incomodidad para algunos que va a terminar abriéndole los ojos a algunos. Porque así pasó conmigo, así pasó con mucha gente, así lo más seguro pasó con ustedes mismas dentro de su propia historia de esa relación con Dios. Y eso es lo hermoso de Dios, que Dios tiene ese deseo de seguir tratando con nosotros, a pesar de que nosotros somos tan nosotros. Tan chulito, Sí. tan chulito. ¿La que sí? ¿Tienes algo para soltar aquí? Ya cubrimos lo que yo quería hablar. Pues sabes que yo tengo otro tema que... Ok, zumba. Es que lo trajiste y lo apunté. Esto también puede ser muy controversial para la gente que es bien legalista. Servir roto. Ujú, Y esto puede tener mucha tela para cortar. ujú. Porque en nuestra mente religiosa nosotros tenemos que estar en una condición tan específica para servir en la iglesia. Para servir. Y en muchos lugares nos han enseñado que para tú servir, tú tienes que cumplir con ciertas, ¿verdad? Con ciertas cosas. Ujú. Y que hay de esa persona que está rota, que está pasando un proceso oscuro, que está rompiendo un vicio, que está, pero que realmente está tratando lo que humanamente puede tratar. Ujú. ¿Cómo uno? Porque tú dices que en tu proceso tú serviste estando roto. Claro. ¿Cómo eso a ti te marcó? ¿Cómo te ayudó? ¿Y qué tú piensas sobre eso? Dejar que personas que estén pasando su proceso y quieran, tengan un deseo de servirle a Dios, aun cuando su proceso no esté terminado. ¿Cómo tú crees que eso se debe manejar? Es que el proceso nunca va a estar terminado. Pero ante lo que es tener una vida, ¿verdad? Porque obviamente el proceso siempre continúa y Dios sigue trabajando cosas con nosotros, pero como que ese proceso en donde diga, ok, la persona está sana o posiblemente esté pasando por otras situaciones, pero en esto particular la persona está sana. ¿O en qué momento tú entiendes que, mira, sabes que la persona puede servir en cualquier momento? Si Dios pone esa inquietud en su corazón, ¿hay algún tipo de parámetro que tú entiendas que haya? Antes de profundizar en eso, quiero contarte una historia. Yo tengo a una persona en la iglesia que estuvo 33 años apartada de la iglesia. Una vida completa. Esta persona viene de una iglesia ultra conservadora. Obviamente se dio a una vida de muchos excesos, a una vida de muchos vicios.
Y obviamente eso y el legalismo hicieron el trabajo para que ella se sintiera lo suficientemente sucia como para pensar que no había manera de acercarse a Dios. Cuando esta persona empieza a visitar la iglesia, de una manera bien extraña, porque no fue de manera presencial, es lo primero. Y segundo, aunque se le hacía bien difícil interactuar con la iglesia, esta persona tenía buena química conmigo, ¿sí? Y hablábamos mucho y comenzó a agarrarme afecto y cariño y no sé qué. Y yo empecé a tener ya una relación un poco más de familia con esta persona. Y un día hablando, yo le digo, oye, ¿y por qué tú nunca me has visitado en la iglesia? Y la respuesta de esta persona fue esta. Es que el día que, si yo llego a entrar por las puertas de la iglesia, se cae el techo de la iglesia. Yo sé, me dijo esta persona, que para yo poder acercarme a Dios, yo tengo que dejar esto y dejar esto y dejar esto y dejar esto y dejar esto. Y ella estaba tan convencida de eso que yo no encontré qué decirle hasta que de momento llegó esa iluminación a mi cabeza del Espíritu Santo y yo le digo, es que tú lo has intentado hacer mal. Porque tú piensas que tú vas a poder abandonar tu propia naturaleza pecaminosa en tus propias fuerzas. Y es todo lo contrario a eso. Si tú tratas de hacerlo por tus propias fuerzas para agradar a Dios y no dejas que el Espíritu Santo como ayudador te ayude, mañana tú vas a tomar una manera humana de responder a esto y tú vas a ser reincidente el resto de tu vida. Correcto. Al contrario, porque tú quieres ser libre de estas cosas, tú necesitas la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios tú no vas a poder. Hoy en día, 33 años apartada de la iglesia, es parte del equipo de intercesión de la iglesia. 33 años que no se atrevía a pisar una iglesia. Hoy es parte de la gente que más ora, de la gente que más ayuna, de la gente. Exacto. Y era como si ella hubiese estado esperando el momento de sentirse digna de servir a Dios. Yo lo voy a decir de esta manera, porque para mí funciona así. Si el requisito para servir a Dios fuera ser perfecto, hay que ponerle un candado a la puerta de la iglesia y nadie podría servir ahí. Sí. Porque todos estamos rotos. Esa es la naturaleza del hombre. Precisamente por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo porque no tenemos forma de arreglar nuestra vida. Y nosotros ignoramos. En la iglesia, a mí me interesa que la gente a mí lo primero que me interesa es que la gente se sienta aparte. Cuando ellos están listos para eso, eso lo determinan ellos. Eso lo determina Ellos Dios. determinan cuando ellos están listos. Porque hacer no es más importante que ser. Yep. Y la iglesia tiene esta tendencia de hacer. A ver qué te pueden sacar versus lo que tú puedes, quién tú eres como persona. Ujú. Y yo trato de que, y le digo a la gente, cuando tenemos ese first meeting, le digo a la gente, cuando tú estés listo, tú me vas a dejar saber. Yeah. Porque la Biblia dice que es Dios el que pone el querer como el hacer en el corazón del ser humano. Y también esa insistencia a veces de los líderes de querer, no líderes nada más, a veces el hermano que está a tu lado. Tan pronto te pones a servir, quieren estar pendientes de lo que tú haces en tu vida privada. Mira, ¿sabes una cosa? Eso no es problema tuyo. Allá él con Dios. Dios le va a pedir cuenta si está haciendo las cosas mal o bien. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esta insistencia de estar pendiente de las redes y estar pendiente de qué hace, si faltó ir a la iglesia. Mira, déjelo ser feliz. Claro. Dios se va a encargar. Uno no sabe vivir la propia vida de uno. Exacto. No sabes bien vivir tu vida y quieres vivir la vida del otro. Quiero traer un tema. Algo amiga. que yo llevo trabajando y que todavía como que lucho con eso desde que yo me convertí, o sea, desde que yo empecé a ir a la iglesia, teenager. Y fue porque lo que yo aprendí. Servirle a Dios por miedo. Por miedo a que me voy a quedar. Por miedo a que me voy para el infierno. En vez de servirle a Dios por amor. So, ¿verdad? Eso es algo con lo que yo estoy trabajando. ¿Qué cosas tú puedes decir que quizás ayuden un poco a dejar esa mentalidad atrás y hacer paz con el hecho de que realmente uno es salvo por gracia? Es un regalo que se nos dio. Yo tengo que hablar del Apocalipsis adelante.
Fuego. Ea. Anda, Tengo que hablar del Apocalipsis adelante, porque nuestra interpretación teológica ha llevado a las personas a pensar que el Apocalipsis es un libro de terror. Nadie quiere leerlo por miedo ya. Y el Apocalipsis es un libro de victoria. Esto es nueva información para mí, ¿ok? Ok, Estoy apuntando. dale. Cuando yo digo que es un libro de victoria, me refiero a que, en resumidas cuentas, el libro de Apocalipsis dice, aunque todo se arruine, Dios los ama tanto que Dios no los va a dejar en esa ruina, los va a venir a buscar. So, el summary de ese libro no es para que la gente tenga terror, es para que la gente tenga confianza en la victoria y el amor de Dios en Cristo. Ujú. Lo que pasa es que el control da poder. Y el legalismo ha encontrado esa llave de cómo utilizar el miedo para controlar. Claro que si yo te digo a ti que va a venir un leviatán, una serpiente marina del grande de no sé qué, y te van a poner la marca en la frente, Claro que y tú sí. te vas a quedar y te vas a tratar de morir y no vas a poder. Cuando yo te invite para que tú vengas a limpiar la iglesia, tu subconsciente, tu Viendo la subconsciente, culebra. tu subconsciente va a responder al miedo que yo te acabo de infundir. Claro. Y es la realidad. So, ¿qué mejor manera? Claro, yo considero, y soy honesto, yo considero que toda esta información que hemos heredado no viene de un mal corazón, viene del desconocimiento. Ujú. La inmensa mayoría, de hecho, la cultura pentecostal se enorgullece, y aquí este va a ser mi clickbait nasty. Ya, papá. Este clip, esto es lo que vamos a zumbar como promoción. Ponte la gafa, yo. Agárrense. Agárrense. Por ahí vamos. La cultura pentecostal recalcitrante se enorgullece de decir que lo que tenemos hoy de la iglesia vino de las manos de personas que no leen, que no escriben y que no tienen ningún tipo de conocimiento. Papá Dios. Claro, por un lado vemos la gracia de Dios, porque mira todo lo que Dios puede hacer con la fragilidad y el desconocimiento del hombre, que eso siguió llegando generación a generación hasta que nos llegó a nosotros. Pero la lógica, razonamiento lógico inductivo dice que si los que nos sembraron la semilla no sabían leer ni escribir, el porcentaje de ignorancia, fábulas y desconocimiento en el contenido que nos están compartiendo Ujú. es demasiado alto. Está fuera de control. ¿Me entiendes? So, tengo que empezar por ahí. El Apocalipsis es una historia de victoria. Es Juan diciéndole, aunque el mundo se arruine, Dios los ama tanto que Dios los va a venir a buscar. Ujú. Primera cosa. Segunda cosa, que yo creo que cuando nosotros servimos a Dios por miedo, realmente es porque tenemos otro Dios. Tenemos una imagen de Dios distorsionada. Correcto. Y esa imagen distorsionada de Dios me hace relacionarme basado en ese Dios que yo creo que yo conozco. Si Dios hubiese querido que se pierda todo el mundo, no envía a Cristo a la cruz del Calvario. Ujú. Punto y se acabó. No me voy a meter en el tema de la salvación porque eso es más alcohol todavía. Si yo me meto en ese Puede tema de la salir salvación. malherido. Yo no le tengo miedo a nada. ¿Por pero, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo considero que las personas, primero, que la salvación es el resultado de una obra de Dios. Correcto. Que No tú es no te- resultado de la obra de nosotros. No, bajo ningún concepto. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer para preservarla. No hay nada que tú puedas hacer para merecerla. Esto es teología 101. El ser humano fue salvo sola, única y estrictamente por causa de la gracia de Dios. Porque si Dios, y esto es bien sencillo de entender, esto es bien sencillo, si Dios le confiara la salvación al ser humano, y el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que lo rige toda la vida, y que la lucha grande que tiene, según Romanos capítulo número 8, es una lucha entre la carne y el espíritu, pues Dios confiarte la salvación a ti, es Dios condenándote a ti a no salvarte. Ujú. Porque Dios sabe que Que no tu es posible. problema natural es el pecado.
¿Sí? So, de la única manera en la que el hombre se salva es si Dios te quita la ficha de la salvación y te dice, no, espérate, esto lo voy a resolver yo. Porque eso garantiza que la salvación es eterna, que lo hizo Dios en Cristo. So, pero eso le choca a la gente porque la gente considera que tú cometes un error y la gente considera que la salvación es frágil. Y la salvación no es frágil, la salvación es eterna, la salvación es apreciable, es deseable, es respetada, es honrada, porque es el sacrificio de Cristo. Pero la salvación no es frágil. Tú te caes ahora y te levantas mañana. Pero tú te caes y te levantas así. Es que quien único puede llevar al ser humano a arrepentirse es el Espíritu Santo. Porque el ser humano no tiene esa naturaleza. La única manera en la que tú tienes conciencia de arrepentimiento es porque el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. So, tú te caíste y tú te arrepientes porque el Espíritu Santo tiene una obra que comenzó que la va a perfeccionar. Ahora, cuando se trata acerca del servicio, obviamente eso se ve desde esta perspectiva porque la iglesia tiene un estándar más alto que la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios busca que nosotros lo amemos en libertad y la iglesia no sabe hacer eso. Para nada, amigo. Wow. Dios busca que nosotros lo amemos por amor, que nosotros le sirvamos por amor. La iglesia no sabe amar en libertad. La iglesia sabe amar desde la manipulación, desde el control, desde la sugestión, desde... estas personas que sirven a Dios, pues Desde el abuso de poder. si tú sirves a Dios, pues yo te voy a investigar el Facebook, yo voy a ir a tu trabajo, yo le voy a... Porque así es triste, porque eso es abusivo. Es abuso. Es abuso. Pero es la realidad de una cultura mal formada. Tenemos un malpractice cultural bien fuerte ahí. Ahora, yo soy de los que piensan que Dios no sana a nadie en un 100%. Dios te va a sanar en un 90% y se va a reservar un 10%. Para que de la única manera en la que tú te sientas 100% sano sea llegando hasta donde Él. So, si tú lo miras desde esa perspectiva, tú vas a darte cuenta que en eso nos gloriamos al servir a Dios. En que nosotros siendo malos, Dios envió a su Hijo. Y que no es mi bondad la que me lleva a mí a servir a Dios. Yo no sirvo a Dios porque yo soy bien bueno. Yo sirvo a Dios porque Él es bueno. Y porque Dios miró la fragilidad de mi vida. Y solo alguien como Dios busca a alguien roto como yo para poner una responsabilidad tan grande. Y yo debo amar eso con honra. Yo debo llevar mi vida de servicio a Dios porque yo quiero que mi vida sea una vida para la gloria de Dios. Es bien complicado de entender porque cuando tú eres manipulado por mucho tiempo, llega un momento que tu mente está sugestionada. Ya Y esa es tu verdad. Ya. Es como si te pusieran un chip, literalmente. Y es bien difícil desapropiarse Es de que eso. esa es la única verdad que tú conoces. De hecho, Tienes que desprogramar y desaprender. ¿Tú sabes cuántos años a veces toma eso? mira, fuera de la espiritualidad, el proceso cognitivo que toma eso, la reprogramación neurológica, lo que tú... Sí. o sea, Es como los niños cuando desa- aprenden a hablar. Yo no me acuerdo cómo yo aprendí a hablar. El tú Así. desaprender una creencia que está engraved en ti, enterrada en lo más profundo de tu ser. ya ese eres tú. Ya. No es solamente que eso es lo que tú crees acerca de Dios. Eso es lo que tú has creído y eso es lo que te ha hecho relacionarte con Dios de la manera en la que tú te relacionas. Le sacas esa pieza rompecabezas y todo tu relacionamiento con Dios tiene que cambiar. Y si tú te pones a pensar, el proceso de... No voy a usar la palabra de construcción, voy a usar la palabra de... Ese proceso para repensar. Es bien complicado y toma mucha valentía, demasiada valentía. Sí, porque es un proceso incómodo. Es que es un Jenga que tú le quitas una pieza todo y se te tú está sientes meneando. que todo se menea. Porque tú dices, espérate. Pues si yo no servía, si yo me convertí porque yo tenía miedo. Y ahora no tengo miedo. Exacto. ¿Esta conversión es real? Le sacaste una sola pieza al Jenga y se mueve la torre. Código de Da Vinci ahí. No, pero piénsalo para que tú veas. Si tú lo piensas. Es Tú que es dices, bien profundo. si yo servía a Dios por miedo, pero ya no tengo miedo. Ajá. Yo serví bien a Dios. Dios recibió mi servicio. Dios recibió mi adoración en ese momento. Mi convicción fue Es una crisis full. Una crisis existencial. existencial. Fue genuina mi conversión. Y Yo eso me es una- convertí, soy cristiano. Pero si te pones a pensar bien profundo, Sí. parece una bobería, pero no lo es. Sí, no lo es.
Hay Pero que ser yo- maduro para entender algo así. Pero yo considero, honestamente, que ser vulnerable es un buen inicio. Mm. Y otra cosa es entender que de la única manera en la que tú puedes trascender ese periodo es caminando junto a alguien. Nadie puede solo. Y yo soy de los que piensan que en el cuerpo de Cristo, los que estamos en el cuerpo de Cristo, porque no todos son parte del cuerpo de Cristo, tenemos una esquina diferente del mismo cuarto. Un extremo diferente Sí. de la misma cortina. Y para mí, yo creo que dentro de mi experiencia ha sido de mucha ayuda el entender que la razón por la que yo tengo que vivir mi fe cristiana en comunidad es porque eso a mí me ayuda a caminar junto con estos procesos de mi vida que me van alejando de estas maneras tóxicas de acercarme a Dios. Porque si tú te pones a ver, eso es como tú pensar que tú respetas a tu papá, pero en realidad tu papá fue un tipo maltratante toda la vida. Tú no lo respetas. So, la definición de respeto dentro de tu cabeza tiene otra connotación. Yeah. So, reprogramar eso Yeah. es complicado. Pero tengo que decirte que Dios puede. Ya, así es. Dios tiene la intención de revelarse al ser humano y Dios puede ayudarte en ese proceso a cambiar esa manera en la que tú te acercas a Dios. Y la manera en la que Dios va a hacer eso es bien sencillo. Es haciéndote sentir incómodamente cómoda en casa. Ujú. Porque lo que te va a confrontar es el hecho de que por primera vez en tu vida tú sientes que tú eres demasiado feliz en la presencia de Dios. Mhm. Y eso es lo que te va a llevar a esa crisis. Mhm. Que ahora no hay que manipularte para que tú sirvas, ahora no hay que llamarte 10 veces, tú Nace. estás ahí porque Porque quieres nace. estar. Y eso es lo que te confronta Yeah. y tú dices, espérate, pero ¿qué tiene esto que no tenía aquello? Y entonces empieza ese proceso de Ya, por eso recalcular. hablábamos en el podcast de Pedraza, de cuán importante es tú tener la gente en tu esquina, Sí. con quién tú te estás relacionando, que ayuda a alimentar y llegar a transformar esa mentalidad. Ujú. Porque si tú tomas la decisión de, ok, déjame que Dios me rompa y esta mentalidad que se transforme, si tú llegas a ese punto de, porque tienes que decidir desaprender. Porque mientras tú no decidas Full. rendirte, no vas a poder. También con quién yo me voy a empezar a relacionar que me ayude a alimentar a donde yo voy caminando. Tú no te puedes seguir pasando o dejar que influencie en ti personas con esa mentalidad que tú no quieres tener precisamente. Mhm. De hecho, Tener gente en tu esquina. yo grabé con la doctora Erika Resachi y la doctora Erika estaba hablando del condicionamiento mental. Inconscientemente, hay muchas personas que tratan de huir de ahí, pero están tan condicionados mentalmente a estos círculos que se van por un tiempo y tienen que regresar, A lo porque no familiar. saben funcionar en un Ya. ambiente diferente. Mhm. Y desconectarse de eso, romper ese hábito, romper ese ciclo es bien complicado, pero por eso es que Dios intercepta la vida del hombre con estas cosas que están fuera de tu caja, porque tiene que haber, si nosotros creemos que Dios es lo suficientemente grande, hay más de Dios de lo que no conocemos que de lo que realmente dominamos. Hay más de Dios y más de su amor, más de su gracia que nosotros no entendemos que las cosas que entendemos de Dios. Mhm. So, si nosotros tenemos ese espacio de ser vulnerable y decir, mira, yo necesito aprender cómo servir a Dios en amor, porque yo he vivido mucho tiempo con otra manera de servir a Dios. Yo creo que como Dios ama a su iglesia, Dios va a facultar a los líderes, a los mentores, a los líderes de grupo, Dios va a facultar a esa gente que esté en autoridad de enseñanza, de acompañamiento. Dios los va a facultar para ayudarnos a emigrar de un lado al otro. Pero toma mucho tiempo. Depende también mucho de la disposición de cada persona. Hay algunas personas que le toma demasiado tiempo y hay otros que están tan dispuestos y tan listos Es para una decisión que tú tienes que desconectarse de ahí que Dios los ayude y ese proceso avance. Mhm. tomar. Qué brutal. Brutal. Qué rico, ¿verdad? Yeah. ¿Quieres compartir alguna otra cosa, Mel? No. Pedraza. No, quiero compartir una historia de Ujú. una chica. Con esto vamos a cerrar. Pero obviamente tenemos otras cosas como el líder de la semana, ese tipo importantes que nos ministran, claro que sí. Pero quiero compartir esta historia de esta chica que se la vamos a mantener anónimo por petición, pero ella quiere Sí. que compartamos su historia y quiero que me digan qué piensan de ella. Ajá. Ujú. Voy a tratar de leerla rapidito. La iba a resumir, pero tiene datos importantes. Dice, mi papá era pastor, nos mudamos de New York a Connecticut, donde él pastoreaba una iglesia y también vivía al lado de esa iglesia. Parte del contrato era vivir en esa casa
parroquial o pastoral. Ujú. Eso hicimos desde el 96 hasta el 2001. Estaban sucediendo cosas de adultos que yo en ese momento era muy joven para entender, pero había división en la iglesia. Ujú. Mi parte del dolor que nos causaron al expulsarnos la misma semana en que me diagnosticaron cáncer. O sea, ella estaba herida porque la expulsaron cuando ya la diagnostican con cáncer, siendo una niña. Recuerdo fragmentos de nosotros empacando cajas, mi madre llorando y oraciones pidiendo la orientación de Dios, orando y pidiendo, es que ella habla mucho inglés. Nos mudamos 2 veces en este momento, como adulto. Al tener esta conversación con mi familia, las cosas cobraron perspectiva. La iglesia expulsó a mis padres debido a rumores. También había una familia específica apuntando a mis padres. Los miembros de la iglesia tenían la fama de quejarse de los pastores para lograr que los destituyeran. Los pastores estaban básicamente a merced de las ovejas. Ujú. Incluso si mi padre estaba haciendo un gran trabajo, eso no tenía peso. En una reunión con mis padres y la junta directiva, todos los hombres importantes a cargo, los líderes, le dijeron explícitamente a mi madre que no podía liderar, a pesar de que los miembros de la iglesia querían que lo hiciera ella. O sea, los miembros querían, pero los líderes no. Le dijeron que tenía 3 semanas para dejar la casa, pero redujeron eso a 1 semana. Le dijeron que no recibiría ni un centavo de ellos. Expulsaron a una familia de 5 personas sin un lugar donde vivir, sin compensación por su servicio del mes anterior y durante un momento en el que su hija había sido recién diagnosticada con cáncer. Ujú. Recuerdo el juicio que recibió mi madre cuando las personas en la iglesia decidieron que lo que sucedió era antiético y contrario a la palabra de Dios. No hubo amor en esas acciones, no hubo compasión. Fue puramente un negocio para ellos. Vi el torbellino de críticas cuando Dios llamó a mi madre para liderar. Recuerdo el peso de la religión cuando no podía pintarme las uñas de rosita porque era pecado. No podía usar mis pantalones porque la santidad eran vestidos y faldas. Recuerdo como de niña juzgué a otras niñas por usar pantalones, cortarse el pelo y perforarse las orejas. Agradezco a Dios diariamente por mi encuentro personal con Él y cómo transformó mi mente. Juzgar a otros por tatuajes, perforaciones y vestimenta como si fuera un asunto de salvación. Entender qué es y qué no es un asunto de salvación. No es un asunto de salvación, es importante en esta caminata con Cristo. Entiendo ahora más que nunca el por qué nuestras mentes necesitan ser transformadas. Pensé que había superado principalmente eso y sanado hasta que me mudé a Puerto Rico, donde casi todas las iglesias parecen ser iguales. Ujú. Me preguntaba por qué no podía y todavía no puedo encontrar raíces en una iglesia aquí, y es por los concilios. Pasé mucho tiempo preguntándome por qué no podía superar los gritos cuando predicaban, o la constante necesidad de hablar sobre la apariencia. Me preguntaba por qué era tan negativa, lo puse entre comillas, cuando en realidad era el elefante en la habitación de los traumas pasados con los religiosos. Antes de mudarnos a Puerto Rico teníamos una iglesia excelente que resultó, como ustedes dicen, una American Church. Mi amiga me envió el clip de tu podcast porque mis amigos conocen mi historia. Amábamos la iglesia a la que íbamos, donde se sentía el amor de Cristo, donde se hablaban verdades difíciles de la Biblia pero con amor, donde entendían lo que significa venir como eres. Mi mayor pesar es no tener un hogar donde cantar y congregarme en este momento. Y ahí pues ella puso que hay mucho más de la historia en between, pero que... Déjame ver. Okay. So, básicamente esa es la historia de ella. Y dice que bendecida por haber encontrado nuestro podcast. So, ella no tiene una iglesia ahora mismo. Aparentemente no. Pero ¿y qué pasó en la iglesia que encontró que era americana? Ella dice que parece que antes de mudarnos a Puerto Rico teníamos una iglesia, o sea que ella ahora mismo está en Puerto Rico. Antes de mudarse a relocalizó. Puerto Rico Ajá. se había relocalizado, pero se tuvo que mudar a Puerto Rico. So, buscando iglesia en Puerto Rico no ha encontrado. Yo tengo la una iglesia nueva para iglesia. ella. Pero yo no sé dónde ella vive. So, básicamente esa es la historia. O sea, estamos hablando básicamente, ella es hija de pastores, que vivía en una casa pastoral, Víctimas de abuso institucional. víctima de abuso institucional, Demandable en un tribunal legal. Ajá, la sí, seguimos. expulsaron, los dejaron sin hogar seguro, teniendo una niña recién diagnosticada con cáncer, que gracias a Dios, ¿verdad? Ella venció el cáncer. Pero para que ustedes vean, o sea, que ustedes miren cómo esta familia fue marcada y maltratada y humillada. Yo pienso que eso es un templo, pero no es la iglesia de Jesucristo. Sí. Porque la iglesia de Jesucristo no hace eso. La novia de Cristo no hace eso. La que es legítima. Es que la gente confunde esas dos ideas. Ya. Entre esto es un templo donde se canta y se predica, pues eso es una iglesia. No.
desde que Cristo fundó la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo no ha lastimado a nadie. Porque la iglesia de Cristo es un reflejo de Cristo mismo. Ujú. Ahora, las iglesias que dicen ser iglesias de Jesucristo, pero no muestran los frutos de ese Cristo actuando en la vida de ellos, Un clip. esa gente pudiésemos verlo de afuera y decir, esta es la iglesia. Pero esa no es la iglesia. La iglesia lo que ha hecho desde que Cristo instituyó la iglesia es sanar la gente, restaurar la gente, levantar la gente, mirar al menesteroso, agarrar a las prostitutas, a los hambrientos, a los pobres y a los desamparados, porque para eso Cristo instituyó la iglesia. Amén, amén. Yo creo que, amigas, somos muchos los traumatizados con Mucho. esa... Somos muchos los que pasamos por esos episodios dolorosos de esa pseudo iglesia. Y por eso este podcast existe. Ujú. Porque precisamente personas como ella es nuestro target. Y lo decía en tu podcast. Sí. Esta es la gente que yo quiero que vea este contenido. A mí no me interesan los religiosos. Mira, usted se siente bien donde está. Excelente. Dios lo bendiga, papá. Mira, vaya con Dios. Pero personas como esta chica, que personas que han sido tan heridas. Yo fui herida. Ella fue herida. Súper herido. Estamos aquí para decirte que, ¿sabes una cosa? Se puede. Tú puedes regresarte a Dios. Tú puedes tener relación con Dios. Eso no define a Dios. Fueron errores del hombre, de la religión, en donde te marcaron y desafortunadamente. Pero ¿sabes una cosa? Ya eso pasó. Y Dios está disponible para ti, para todos nosotros. Y este mensaje va para gente que ha sido herida y para gente que no ha conocido a Cristo. Esa gente no representa a Dios. Gente que te lastima así no representan a Dios y no representan la iglesia de Cristo. Punto. Igual que todos los haters que nos comentan, usted no representa la iglesia de Dios. Usted no representa la iglesia de Dios. Hermano, siervo y sierva. Agárrate. Esa es la verdad. Y no me voy a cansar de... Mira, yo estoy harta ya. Yo estoy harta de la gente que dice estupideces. La gente se tiene que educar. Pero Claro. ¿sabes qué? Como decía nuestro amigo Caleb, que si nosotros nos salvamos, nos se sepa cualquiera. Ay, papá Dios. ¿Tú sabes qué? Vamos a poner el hater de la semana. Gracias por traer la colación porque él me ministró mucho con sus comentarios. Yo fui bien tocada con sus comentarios. Producción, pónchame ahí el hater de la semana. ¡Güey! Caleb. ¿Caleb es Caleb? Caleb. Caleb, te Caleb. bendecimos. Gracias por esas palabras de Estoy sabiduría. siendo transformada. De verdad, yo soy otra persona desde que yo le hice comentarios. Bendito. ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes? Precisamente esa es la gracia de Dios. Aleluya, Amén. Caleb. Dios te bendiga, siervo. Que papá Dios te dé mucha salud. Amén, amén. Pero, y el supporter de la semana, amiga. Bueno, queremos implementar una nueva sesión sugerida por nuestro ¿Por tu equipo de esposo? producción, mi esposo. Y es que vamos a empezar a también a exponer el support y el fan de la semana, que mira, ¿qué es lo que realmente importa? Así es. Así que, producción, pónchamelo ahí. Amén, amén. Gracias a esta gente, de verdad. Gracias. Gracias y gracias por compartir el mensaje, gracias por compartir los videos, porque gracias a ustedes, muchas personas que realmente necesitan escuchar del amor de Dios, les está llegando gracias a ustedes. Pedraza, cuéntanos cómo te pueden conseguir las redes sociales, amigo mío. Pues pueden contactarse con la iglesia directamente, con Revival Church. Tenemos una localidad en Bayamón y tenemos una localidad en Juncos. Y a través de mis páginas, José R. Pedraza. Grabamos un podcast en colaboración, está bien Sí, bueno. sí, Lo vamos sí. a estar compartiendo también por nuestros canales, así que Mel, ¿por dónde nos pueden conseguir? Por Instagram, TikTok, como esta es la que hay podcast, @. Mi cerebro está bien mal. Esta es la que hay podcast. Y a nuestro correo electrónico, esta es la que hay podcast, @gmail.com. Amén, Ah, sí. amén. Pedraza, gracias por estar aquí con No, gracias a nosotros. ustedes. Pedraza está en Puerto Rico, se escapó y la pasamos súper nice. Que Gracias. se repita, Pero que lo sí, hagamos sí, más sí. seguido. Demasiado. Aprendí un montón, loca. Mi Mamá, cerebro yo me está- siento, yo estoy aquí, yo mañana voy a predicar. Así me siento. yo tengo- Familia. Tengo que ver el capítulo de nuevo para tomar notitas. Sí, sí, claro, para hacer bosquejo, claro que sí. Nos vemos en la próxima. Bye, se Chao. cuidan.